Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en Es Radio en este miércoles 21 de septiembre, ya día festividad de Santa Efigenia. La verdad es que esta santa tiene una vida tormentosa como la mayoría de los santos. Fue la protectora contra los incendios, natural de Etiopía. Bueno, de hecho era princesa de Etiopía. Sus problemas comienzan, fíjense, cuando se niega a casar con un joven noble y tras sus múltiples negativas, pues no se le ocurre otra cosa más que incendiar la casa con Efigenia adentro y también con su hermano, que se llamaba Írtaco. Ambos consiguieron escapar, sofocar las llamas al mismo tiempo, o sea que tenían ya vocación de bombero, una hazaña que a su hermano Írtaco fue y le valió ser proclamado rey gobernando en Etiopía durante los siguientes 70 años. Ifigenia fue una de las grandes evangelizadoras de Etiopía, convertida al cristianismo de la mano del propio apóstol San Mateo, a quien se conmemora hoy. Así que bueno, felicidades a todas las Efigenias y si son miembros del Club de Libertad Digital, pues mucho más. Felicidades a todas ellas. Bien, atención porque el tiempo está revuelto como es normal y natural en estos momentos y en estos días de septiembre. En la mitad sur peninsular se halla en alerta amarilla por fuertes lluvias. Hoy parece que al mapa le hemos dado la vuelta. El sur está, como les digo, con alerta amarilla y sin embargo en el norte las temperaturas van a ser muy suaves, en el entorno de los 23 grados, con sobre todo cielos despejados. Hoy pueden extenderse esas tormentas y esas lluvias por Ceuta, Melilla, la Comunidad Valenciana y también por Baleares. A esta hora de la mañana en el centro peninsular, en Madrid tenemos 14 grados, hoy alcanzaremos una máxima de 27, así que seguimos con unas temperaturas pues casi veraniegas desde luego, y la máxima en Orense con 32 grados, la mínima en Vitoria con 6. A partir de las 10 en punto de la mañana, Federico Jiménez Los Santos estará ya con todos ustedes. Ahora mismo regresa de Zaragoza, en concreto de Villanueva de Gállego, donde ayer en las rotativas del Heraldo de Aragón se entregaron los premios y entre ellos el premio Monpeón Motos de Periodismo que recibió Federico por toda su trayectoria profesional. En su discurso, Federico hizo una defensa de la propiedad y de la libertad y en este contexto explicó cómo sin libertad, lógicamente, es imposible que exista propiedad. De esto sabemos bastante en esta empresa, en Libertad Digital y en Es Radio, y por supuesto también en el Heraldo de Aragón, una pequeña empresa familiar, bueno, no tan pequeña, porque son unos cuantos, pero de las pocas empresas familiares de comunicación que todavía quedan en nuestro país, que desde luego tienen mucho mérito en sacar adelante todos los días un periódico que desde luego sigue siendo algo simbólico en todo Aragón, como ocurre con algunas cabeceras regionales todavía afortunadamente en nuestro país y sobre todo demostrando muchísima valentía a la hora de premiar a una persona como es el caso de Federico, donde lógicamente su defensa de la libertad precisamente le ha costado desde luego tener numerosísimos enemigos y no hace falta que yo se lo relate aquí porque ustedes conocen a la perfección, probablemente mejor que yo, la trayectoria de Federico Jiménez Los Santos. La intención desde luego de Federico a la hora de pronunciar su discurso y luego a partir de las 10 seguro que él tiene ocasión de rememorarlo para todos ustedes y en las páginas de Libertad Digital van a poder leerlo, verlo y escucharlo en las próximas horas, en los próximos días detenidamente. La intención, como les digo, a la hora de Federico de realizar este discurso, lógicamente, es que lo escuchasen todos los presentes, los más importantes, los más de 200 invitados que se encontraban en estos premios, en este evento tan especial, pero por supuesto también las múltiples y notorias, desde luego, autoridades aragonesas encabezadas por el presidente Lambán, que, atención, de manera sorprendente y sin que conozcamos a esta hora de la mañana justificación alguna, se levantó justo cuando Federico iba a pronunciar su discurso y regresó al salón de actos cuando Federico había finalizado. Esto, como les digo, a priori, sin que haya una excusa o una justificación aparente, lo que resulta desde luego en principio es una falta de respeto y de educación imperdonable. Ahora, lo que trasluce, creo yo, en mi opinión personal, es algo muchísimo más grave, y es que
cuando un político no quiere escuchar, cuando un político se tapa las orejas y deja de escuchar lo que la gente que está a su alrededor tiene que decir, empezando por los ciudadanos, le hayan votado o no, pero siguiendo, lógicamente, por los periodistas, por los opinadores, por las personas que estamos aquí precisamente para oponernos diariamente al poder, es que tiene un problema, y es que deja de ser político para convertirse en un tirano. E insisto, bajo mi punto de vista, es un gran problema que tiene en este caso Lambán y que desgraciadamente pues tienen muchos políticos en nuestro país, desgraciadamente. Es La Mañana de Federico. Es radio. Y si solo fuese Lambán, se estarán preguntando todos ustedes, ¿verdad? Cómo Pedro Sánchez no quiere y no puede escuchar, porque probablemente ya esté incapacitado para ello, porque lo que tiene que escuchar, desde luego, no es nada bueno. Lo están ustedes viendo diariamente, prácticamente en cualquier acto público que tiene el presidente del gobierno, en donde están invitados los ciudadanos o donde un grupo de ciudadanos se acerca a ver al presidente del gobierno. Pues nuestro presidente se ha ido a los Estados Unidos, a Naciones Unidas, a Nueva York en concreto, para hablar de seguridad alimentaria. Allí Pedro Sánchez, hay que decir que no hablará en el plenario hasta el próximo jueves, pero entre tanto tiene actos interesantes que lógicamente van a servir para nutrir su agenda personal de contactos, entre otros, por ejemplo, con Bill y con Melinda Gates, que a pesar de estar divorciados representan y además lo hacen en pareja a la perfección, unos de los mayores exponentes de esa nueva especie de religión eco-woke. Escuchen lo que decía el presidente del gobierno hace tan solo unos instantes en Nueva York. Sabemos que aún queda mucho para hacer, para redoblar esfuerzos, y España destinará 151 millones de euros y movilizará otros 85 millones de euros en préstamos durante los próximos 3 años. Bueno, el presidente del gobierno hablando de salud alimentaria en Nueva York, haciendo esa agenda de contactos que probablemente va a tener que utilizar a partir del año que viene o del siguiente, como muy tarde. Allí va a tener ocasión además de coincidir, aparte con sus amigos Bill y Melinda, con otros dirigentes, en este caso iberoamericanos, que se han convertido en un auténtico referente para el gobierno de España, desgraciadamente. Entre otros, Petro, el colombiano Petro, que es otro ecodelincuente, diría yo. Escuchen en qué ha consistido su intervención ante el plenario de las Naciones Unidas. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Bueno, este es Gustavo Petro, este es uno de los amigos, de los socios del gobierno de España, uno de los dirigentes de referencia de nuestro Ejecutivo, que apelaba directamente en las Naciones Unidas a acabar, digamos, con la persecución de los clanes de las drogas en su país, en Colombia, y decía que lógicamente provocaban menos muertes que lo que provoca el petróleo. Bueno, pues este es uno de nuestros referentes, pero no acaba aquí la cosa. Por allí está también Alberto Fernández, que se ha ido a Nueva York, nada más y nada menos, el presidente argentino, el denostado, el desprestigiado presidente argentino, con una cohorte de 50 personas, con la situación que se está viviendo en Argentina, que están alojadas en uno de los hoteles más lujosos de la Gran Manzana, justo enfrente de Central Park. Bueno, pues antes de participar, de hacer su, digamos, intervención oficial en el Pleno, en la Asamblea, estas eran las palabras de Alberto Fernández, el presidente argentino, a propósito de las últimas novedades respecto a ese supuesto intento de asesinato de Cristina
Fernández de Kirchner. Ya saben ustedes que más del 50% de los argentinos considera que es todo una farsa, que es todo una mentira, que les están engañando, que todo esto es una interpretación de un grupo de actores. Pero escuchen lo que decía Alberto Fernández, alertando y promulgando, digamos, una especie de cordón sanitario para todas las derechas en todos los países occidentales. Y en la desesperanza de esos es donde siembran el odio, la violencia, los viejos fascismos que vuelven a reaparecer en el mundo. Lo que pasó en Argentina con Cristina hace pocos días es el resultado de ese odio. Y negarlo no nos hace bien. Ahora, eso no pasa solo en Argentina, pasa en todo el mundo. Uno ve cómo las derechas recalcitrantes avanzan en Europa. Uno lo ve. Nosotros no debemos permitir que eso pase. Bueno, pues estos son los amigos de Sánchez, estos son los amigos del presidente del Gobierno de España y estos son los socios del Ejecutivo socialista y comunista que tenemos en nuestro país. No dejamos Nueva York, no dejamos Estados Unidos, porque desde allí se están produciendo, atención, las primeras reacciones a esa decisión de Putin de organizar referéndums en las regiones ocupadas del Donbass. El tirano ruso no ha hablado de momento, no se descarta que lo haga en las próximas horas, estamos pendientes de ello, pero no hace falta ser un adivino para darse cuenta de que estamos ante un nuevo chantaje que marcará los próximos pasos a dar en esta guerra en Ucrania. Daniel Muñoz, Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El dictador ruso ha ordenado celebrar referéndums entre este viernes y el próximo martes en las zonas ocupadas de Ucrania, concretamente en 4, Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk, para anexionar estos territorios a imagen y semejanza de lo que hizo en Crimea en 2014. En paralelo, la Duma ha sacado adelante una serie de enmiendas para forzar la movilización general de la población y penalizar aún más la deserción. La Unión Europea, Estados Unidos y la OTAN han condenado el anuncio, argumentando que esas consultas carecen de legitimidad. En la misma se ha pronunciado el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha reiterado que el ejército ucraniano no cesará la contraofensiva hasta que recuperen íntegramente el país. Algunos expertos sostienen que con estas consultas Moscú busca una excusa para forzar la guerra total, obligando a la población a ir al frente bajo el argumento de que Ucrania estaría invadiendo Rusia. Un portavoz del Parlamento ruso lo ha negado hace apenas unos minutos, pero al mismo tiempo, esta misma madrugada, Putin ha ordenado a la industria armamentística que aumente su capacidad de producción. Anoche estaba prevista su comparecencia televisiva, que no ha tenido lugar, si bien el medio Russia Today está adelantando que tendrá lugar a lo largo de este miércoles. Desde Nueva York, Macron, Scholz o Pedro Sánchez han condenado esta respuesta de Putin. No deja de ser una huida hacia adelante de Putin en una estrategia que desde el primer momento pues se ha demostrado fallida. Trasladar un mensaje rotundo y claro a ese agresor de que no lo vamos a permitir, de que no se va a salir con la suya. Bueno, pues como ven ustedes, esta es la última hora que pasa desde luego por Ucrania y por esa última amenaza por parte de Putin, y como es lógico y normal, será uno de los principales argumentos del día, y muchas de las reacciones que nos lleguen desde el otro lado del charco lógicamente van a estar centradas en esta cuestión. Mientras tanto, en nuestro país, atención al papelón que tiene el Ejecutivo de Pedro Sánchez y su incapacidad cada vez más manifiesta en defender, en exponer iniciativas y propuestas personales de acción de gobierno para invertir desde luego más tiempo en esa crítica a la oposición, sobre todo, y en esa incapacidad para alcanzar acuerdos. Hoy lo vamos a volver a ver a partir de las 9 en ese pleno extraordinario en el que el ministro del Interior, el ministro Marlaska, va a tener que dar explicaciones sobre los últimos acontecimientos violentos en La Valla, y por otro lado esa incapacidad que está demostrando el Ejecutivo en llegar a acuerdos, por ejemplo, con su principal socio en el Gobierno, con Unidas Podemos, para poder sacar adelante esos presupuestos generales del Estado y como pago previo sacar adelante leyes como por ejemplo la conocida como Ley Darias sobre la sanidad pública, o como por ejemplo también la Ley de Vivienda. Si ustedes se dan cuenta y hacen un minutaje de lo que es la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de la portavoz Isabel Rodríguez, se darán cuenta que invierte más tiempo
en criticar a la oposición y en denostar o apartar a los escasísimos ejemplares, vamos a denominarlos así, críticos de su formación del Partido Socialista, que a defender las propuestas que presenta el Ejecutivo. Y ayer mismo tuvimos dos ejemplos en la misma rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz Isabel Rodríguez se desvinculaba de la propuesta recentralizadora de impuestos de Escrivá y de la valoración del presidente castellano-manchego sobre Feijóo. También se desmarcaba de las críticas al presidente popular. El propio ministro Escrivá ha dicho que se trataba de una opinión personal y, por tanto, en ese contexto ha emitido la opinión y, por tanto, no tengo nada que aclarar al respecto porque él mismo lo ha aclarado. La verdad es que no tengo nada que decir, más allá que son sus propias declaraciones, sus propias palabras, que se hace cargo de las mismas, y sí una defensa a ultranza de lo que hace este Gobierno cada día. O se trata de insolvencia o se trata de mala fe. Bueno, pues como ven, la ministra portavoz no tiene absolutamente nada que decir al respecto de dos miembros importantes, uno del Gobierno, el señor Escrivá, y otro, desde luego, del Partido Socialista, que es el presidente de Castilla-La Mancha. Sobre Emiliano García Paje, a mí me gustaría que nos detuviésemos en una cuestión, porque nos estamos centrando mucho en esa defensa que hace de Feijóo, sin embargo nos estamos olvidando de otro capítulo importante en esa entrevista que concedía a Bustos hace unos días en el diario El Mundo, y es la crítica que hace de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, de la fiscalidad en la Comunidad de Madrid. Nos olvidamos que Emiliano García Paje es el dirigente socialista que habló de esa bomba vírica en la Comunidad de Madrid. Es decir, que este señor primero lanza, digamos, la pullita y luego vuelve otra vez a meterse en la cueva. Y de alguna manera, Paco Núñez, que es el representante del Partido Popular, que es quien se va a enfrentar a Emiliano García Paje en las próximas elecciones, si es Emiliano García Paje el candidato, venía a hacer una descripción del personaje totalmente diferente a la que de alguna manera estamos presentando en los medios a raíz de esa última entrevista que ha concedido en El Mundo. Yo creo que merece la pena que escuchemos este fragmento de la entrevista que concedía ayer a Dieter Brandau. Primero hace una declaración que trate de parecer que le puede enfrentar con la dirección nacional de su partido. Posteriormente hace de manera más o menos pactada alguna pose fingida y finalmente acaba apoyando a pies juntillas todas y cada una de las directrices que dé Pedro Sánchez y que dé el sanchismo. ¿Qué se apuestan ustedes si esto es un homenaje a Luis Herrero, pincho de tortilla y caña, a que Paje vuelve otra vez al redil en las próximas 48 horas? Si no es así, oye, bienvenido sea, quizá después de él venga otro, pero todo apunta a que en 48 horas vuelve otra vez al redil. Bueno, y menuda la que ha organizado Moreno Bonilla con su idea de acabar con el impuesto del patrimonio en la región, una idea que lógicamente sigue la línea de la política marcada por Isabel Díaz Ayuso de bajada de impuestos en la Comunidad Autónoma de Madrid, que no hizo otra cosa que seguir también la política de bajada de impuestos de Esperanza Aguirre en la región. Y atención, porque quizá parece que lo que peor ha sentado, al menos eso parece ser en las últimas horas, es que Moreno Bonilla se haya dirigido a una región en concreto, a un grupo en concreto de empresarios o de patrimonios que pueden residir o que pueden estar ahora mismo empadronados en una región en concreto de España. Escuchen. Pero yo desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuestos, sucesiones y donaciones, aquí no. En Cataluña hay patrimonio, aquí no. Y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos orgullosa parte de España. Y más allá de la crítica generalizada del Gobierno y la propuesta recentralizadora de Escrivá, los socios de los socialistas han salido en tromba para criticar la bajada de impuestos. Los independentistas no dicen nada al respecto de la tributación vasca y navarra ni de la cesión de competencias sin control, como por ejemplo la penitenciaria en el País Vasco. Escuchamos a Pablo Echenique, Gabriel Rufián, Merche Izpurúa e Íñigo Rejón. Nosotros respetamos la autonomía de las comunidades autónomas en materia fiscal, pero al mismo tiempo pensamos que hay que establecer algún tipo de mínimo. Porque si no se permite el dumping fiscal. O sea, es absurdo y lo que demuestran tanto Moreno Bonilla como Ayuso con estas medidas, primero, una enorme injusticia. Es impuesto que grava a quienes más tienen. Entra dentro de la lógica, entra dentro de la justicia social. Y creo que es una cuestión totalmente necesaria de hacer. Para quien tenga más de 700.000 euros es una buena noticia, y esos son 16.000 tipos. Para el resto de los 8,5 millones de andaluces, esto significa más tiempo de espera, más listas de espera. En España tenemos un gran problema con el dumping fiscal y hay que tomar medidas frente a ello. Y esas medidas tienen que ser medidas estatales.
Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos también tiempo para contarles lo último sobre ese indulto a Griñán. La verdad es que si nada o nadie lo remedia, en las próximas horas, en los próximos días, el expresidente de la Junta de Andalucía debería entrar en prisión. De momento ya se han recogido 4.000 firmas que apoyarían ese indulto al expresidente de la Junta, condenado por los ERE fraudulentos. Y atención, porque ayer es cierto que en esa sesión de control en el Senado, la ministra Llop, la ministra de Justicia, dio la sensación de que daba un paso adelante en esa defensa del expresidente andaluz, y de alguna manera en sus declaraciones se puede vislumbrar, se puede ver una defensa también de ese indulto próximo al expresidente de la Junta. Sí, daba la ministra nuevos argumentos para justificar ese indulto. Pilar Llop asegura que la sentencia está siendo contestada por la doctrina penal y citó un artículo de Quintero Olivares, a quien se refirió como insigne profesor. Utilizó la cita para acusar a Bendodo de hacer una intervención corrosiva por preguntarle directamente por ese indulto a un expresidente inhabilitado y condenado a prisión por prevaricación y malversación. Qué pena, señoría, que malgaste usted su primera pregunta en esta Cámara para sacar rédito político. No voy a ser yo quien tenga que recordarle el inventario de indultos que hubo durante las presidencias de los presidentes Rajoy y del presidente Aznar. Aquello sí que fue una barra libre. Es la misma ambigüedad que siguió en el caso de los condenados por el Procés, la misma. Primero negaron los indultos, luego prepararon el terreno, nos fueron haciendo el cuerpo y después firmaron los indultos. Frente a esa ambigüedad calculada, yo le pido un poquito más de concreción, por favor. Le pregunto, ¿van o no van a proceder a indultar a los condenados por el mayor caso de corrupción de la historia de España? Bueno, ahí estuvo muy bien Bendodo, porque esa es la clave, que se manifiesten de manera rotunda, de manera eficiente, eficaz y clara, sobre todo ante la ciudadanía. ¿Van o no a pronunciarse a favor de esos indultos? ¿Está el partido en el gobierno, está el Partido Socialista en disposición de conceder el indulto a Griñán? ¿Está en disposición de poder justificarlo, primero ante sus socios, segundo ante la ciudadanía, o si lo prefieren, primero ante la ciudadanía, después ante sus socios? ¿Cuál es el coste político a día de hoy de apoyar esos indultos a los condenados por los ERE fraudulentos? ¿Se puede apoyar el indulto a los que defraudaron y corrompieron Andalucía durante años y al mismo tiempo criticar a Moreno Bonilla por bajar los impuestos en Andalucía? En fin, es que son argumentos realmente que tienen una defensa ante el ciudadano que va a votar dentro de poco muy, muy complicada. Por eso esa pregunta que hacía Bendodo desde luego es acertada. En fin, son las 7:22 de la mañana ya, las 6:22 en las Islas Canarias. Si les parece, nos conectamos al planeta con Iberia. Vuela, vuela. ¿Te gustaría darte un chapuzón en aguas del Adriático? Verás que todo es posible. Ahora puedes volar a Europa desde 25 € por trayecto. Reserva tu vuelo al mejor precio en iberia.com hasta el 25 de septiembre y vuela, vuela. Iberia, cada día es el primer día. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. 7:33 de la mañana. Siguen escuchando la sintonía de la mañana de Federico. En el radio estamos esperando a Federico. Llegará sobre las 10 de la mañana aproximadamente. Viene camino de Zaragoza. Y yo no sé si con esta sintonía o con este ritmo, pero desde luego vendrá muy animado, y son muchas las cosas que nos tiene que contar de lo que sucedió ayer en esa entrega de premios del Heraldo de Aragón. Bueno, oye, un masaje a esta hora de la mañana nos puede venir bien, ¿verdad? Viene perfecto. Porque... Y mira, por ejemplo, para Federico, esos viajes largos que venimos sentados, sí, claro, sí, venimos sentados, claro, se nos hinchan las piernas, se nos hinchan los tobillos. Bueno, pues el masajeador de piernas Enerfit alivia todos esos síntomas y además conseguimos resultados que son de verdad reales. Reactiva y mejora el flujo sanguíneo, reduce la retención de líquidos alrededor de los tobillos y además ahora, Rosana, tenemos oferta especial de lanzamiento por solo 240 €, que es un 40% de descuento sobre su precio original, y para nuestros socios, los socios del Club Libertad Digital, tenemos un 10% de descuento adicional. Así que nada, ya lo saben, entren en yoquiero1.com y consiga el suyo. Bueno,
Bueno, Libertad Digital les está contando a nuestro compañero Miguel Ángel Pérez desde el día de ayer los detalles de la declaración, larguísima declaración de Mónica Oltra ante el juez, más de 7 horas de intervención en donde, bueno, la política valenciana, ex vicepresidenta valenciana, pues apeló, digamos, a los instintos más bajos, podríamos llamarlo así. Habló incluso de un estallido emocional, incluso su familia estuvo de por medio. Hubo algunas preguntas en donde la verdad es que las explicaciones o las justificaciones de la ex vicepresidenta valenciana fueron muy, pero que muy escasas y complicadas. Por ejemplo, no pudo explicar cómo, bueno, continuó la convivencia con el que era su marido una vez que ella ya conocía, ¿no?, lo que había sucedido, lo que estaba sucediendo en ese centro de menores que al mismo tiempo estaba siendo gestionado por ella misma. A pesar de esa intervención, a pesar de que esa declaración la conocemos al detalle porque ha sido filtrada a la prensa, lo más sorprendente de todo es que en su partido continúan defendiéndola. Sí, en las últimas horas, Rosana, se ha filtrado a la prensa la declaración de Mónica Oltra ante el juez en ese caso que investiga si ocultó los abusos de su marido a una menor tutelada. Según la exvicepresidenta valenciana, ha explicado al magistrado que ella no encargó el informe que desacreditaba a la víctima y que la asunción de la autoría ante la prensa se debió únicamente a un estallido emocional. Oltra ha tratado también de explicar por qué no conocía los hechos por los que su marido ha sido condenado a 5 años de cárcel. La dirigente de Compromís asegura que esos días, cuando llegó la denuncia del centro tutelado a su consejería, ella estaba centrada en su hijo hospitalizado por una peritonitis. Su compañero de filas en el Congreso, Joan Baldoví, confía en su inocencia. Mónica Oltra estuvo serena, estuvo consciente y declaró 7 horas. 7 horas. Y estoy seguro que esas 7 horas servirán para demostrar de una vez por todas la inocencia de Mónica Oltra. Bueno, pues lo acaban de escuchar todos ustedes. Entiendo que a lo largo de los próximos días, por supuesto en Libertad Digital y con Miguel Ángel, conoceremos más detalles de esta información. Bueno, pues precisamente ayer se reconfirmaba y podíamos comentarles la candidatura de Ribó al frente del Ayuntamiento de Valencia. Era una de las grandes incógnitas, pero no fue la única. Poco a poco vamos conociendo ese goteo de candidatos que van a repetir y aquellos bueno, pues candidatos que a lo mejor no lo van a hacer porque de momento no han dicho nada. No es el único. Atención y ojo, porque tenemos una buenísima noticia. Están de enhorabuena desde luego los malagueños y la verdad es que esto ya sí que va a ser de récord Guinness. Es sorprendente lo de Francisco de la Torre. Y luego, por otro lado, atención a lo que va a suceder en Madrid. Ojo, 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 que Lobato se puede hacer un paje. Atención lo que va a suceder con las candidaturas en Madrid, porque parece ser que está bastante enfadado el socialista madrileño con lo que puede suceder próximamente. La situación judicial de Mónica Oltra que les acabamos de contar ha obligado a Joan Ribó a optar a la reelección en la ciudad de Valencia, a pesar de que pretendía dejar la política. También el popular Paco de la Torre optará de nuevo a la alcaldía de Málaga, en la que lleva desde el año 2000. Y en Madrid siguen sin candidato para el consistorio. El líder de los socialistas madrileños, que también volverá a presentarse como rival de Ayuso a la Comunidad, dice ahora que para el ayuntamiento habrá primarias. Lo ha dicho horas después de asegurar que el candidato ya tenía nombre. En el PSOE de Madrid se van a celebrar unas primarias en las que decidirán los militantes entre los diferentes aspirantes que tengan la ilusión, las ganas de liderar esa candidatura al ayuntamiento, pues decidirán con su voto los militantes quién es la persona que encabeza esa lista. Bueno, y decía que los malagueños desde luego están de enhorabuena porque probablemente Francisco de la Torre sea uno de los mejores alcaldes, si no el mejor alcalde de España. Málaga es desde luego una apisonadora en el buen sentido de la palabra. Está al frente en todos los datos estadísticos de creación de empleo, de generación de riqueza, de instalación de nuevas factorías, empresas punteras tecnológicas, todas ellas. Y vivir en Málaga, quienes nos estén escuchando desde allí o residir temporalmente en Málaga, es una auténtica maravilla. Yo lo he contado muchas veces en la antena y no me canso de decirlo. Jamás he estado entrevistando o en presencia de una persona que tuviese una visión de futuro tan clara como la de Francisco de la Torre, y es sorprendente sobre todo porque es una persona de una larguísima experiencia, y ver cómo un septuagenario como él tiene una visión de futuro muchísimo
más brillante, avanzada, arriesgada que jóvenes de 30 años, pues no deja de ser desde luego sorprendente. Así que enhorabuena a todos los malagueños. Bueno, y enhorabuena desde luego a los navarros, porque tienen en Carlos García Adanero y en Sayas a 2 diputados que defienden los intereses de Navarra en el Parlamento. Sería una pena, desde luego, que se perdiese la representación de estos 2 diputados en las Cortes, porque ayer de nuevo Carlos García Adanero lo volvió otra vez a demostrar con un discurso claro, eficaz y desde luego directo ante aquellos que quieren acabar con nuestro país y quieren acabar con España. En este caso se dirigía al diputado de Esquerra, Gabriel Rufián. Y es que Carlos García Adanero, expulsado de UPN, se ha enfrentado en el Congreso al separatista Gabriel Rufián por su postura respecto al español. Solo unos días después de la manifestación de Barcelona organizada por la plataforma Escuela de Todos, el diputado navarro ha defendido el derecho de los catalanes a elegir la lengua en la enseñanza. A ver si ahora resulta que el señor Rufián y sus amigos pueden ir a Pamplona a manifestarse en contra del autogobierno de Navarra, en el Aberri-Eguna, con sus compañeros de Bildu, a decir que todos los navarros tenemos que formar parte, como una provincia más, de la Comunidad Autónoma Vasca, y yo no voy a poder ir a Barcelona a defender a aquellos que defienden el español como lengua vehicular. Hasta ahí podíamos llegar, solo faltaba. Ya sé que ustedes están muy reñidos con la libertad, pero hombre, por lo menos disimulen un poco, Santiago Abascal califica de culebrón la polémica que ha suscitado la salida de Vox de Macarena Olona y su presencia constante en las redes sociales y en los medios de comunicación. El líder del partido, que se ha mostrado sorprendido por la rápida recuperación de la ex portavoz parlamentaria, le pide a Olona que aclare si tiene pensado volver a afiliarse de nuevo a Vox. Macarena Olona nos dijo hace solo mes y medio que no podía cumplir con su compromiso con los andaluces por motivos de salud y que había decidido abandonar la política y volver a la abogacía del Estado. Nosotros, en primer lugar, tenemos que celebrar su pronta recuperación. El uso de mascarillas en el transporte público podría estar cerca de su fin, aunque desde Sanidad señalan que el asunto no está en el orden del día. Son varias las comunidades autónomas que esperan que el tema sea abordado en el Consejo Interterritorial de hoy y en la Comisión de Salud Pública de mañana. Entre ellas está la Comunidad de Madrid, cuyo consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, pide dar un paso más en el fin de la obligación de llevar mascarillas. Ahora, cuando el nivel de transmisión del virus está controlado y tenemos una actividad normalizada, es el momento de dar un paso más en el fin de la obligatoriedad del uso de mascarillas, por ejemplo, en el transporte público. Una obligación que no tiene ningún impacto sobre el control de la transmisión comunitaria. Bueno, sobre esta cuestión hablaremos con el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz, a partir de las 8:15 de la mañana, precisamente porque fue él quien expuso esta necesidad, ya este absurdo, ¿no?, que vivimos diariamente los españoles cuando nos estamos quitando y poniendo la mascarilla continuamente cuando entramos y salimos de un medio de transporte, por ejemplo, aquí en Madrid, en el metro, en el autobús, pero en cualquier otro punto, lógicamente, de la geografía española. Y con él también hablaremos, por cierto, de su intervención sobre los fascismos y el nazismo y la representación, por cierto, de Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV ayer también en el Parlamento, dirigiéndose de nuevo a Rufián y a los diputados del Partido Nacionalista Vasco. Vuelvo otra vez a insistir, sería una pena que se perdiese a estos diputados en las Cortes. Es que no tenemos abundancia de buenos políticos ni de buenos parlamentarios en las Cortes españolas. Que se vaya Adanero, que se vaya Sayas, que deje de estar Guillermo Díaz, sería, yo creo que una tragedia para este país, porque ellos diariamente con sus intervenciones, que a lo mejor ustedes no van a escuchar ni ver en las televisiones, pero sí van a poder seguir, por ejemplo, en programas como este, se gana mucho. Se hace mucha oposición y se controla el poder, que es para lo que ellos están, y desde luego es su trabajo y su principal labor de representación de los ciudadanos que les han votado y lógicamente de control, en este caso del Ejecutivo. Bueno, en unos instantes hablaremos con él. Ahora vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Luis Fernando Quintero y con el resumen de la prensa económica con la Caixa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, Luis Fernando Quintero, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Gómez, desde luego, es un surtidor de noticias, ¿no? Bueno, cuéntanos la última, por favor. La última tiene mucho que ver con el jefe y tiene mucho que ver con su tierra, porque se ha metido también en harina eólica y en harina de Teruel. Así lo ha hecho y así lo reflejamos. Lo podemos leer ya en Libre Mercado, Libertad Digital. La mujer de Sánchez, Begoña Gómez, defiende la invasión de molinos de Teruel.
abro comillas, tiene cabida con los intereses del territorio, dice la mujer del presidente. Es una noticia que firma Carlos Cuesta y nos cuenta una entrevista que ha concedido Begoña Gómez y en la que le preguntan precisamente, porque era el diario de Teruel, sobre este asunto. Ella dice que mientras haya un diálogo y en el territorio no moleste, pues que eso va a beneficiar absolutamente a todo el mundo. ¿Será que conoce mucho la zona, desde luego? Bueno, no, yo creo que no le ha debido ni siquiera de pasear. Oye, ¿pensará lo mismo Begoña Gómez si se lo plantan enfrente de su casa? O en el jardín de su casa. En el jardín, efectivamente. O sea, que éramos pocos y, como suele decir el dicho, ¿no? Y parió la abuela, ¿no? O sea, que llegó Begoña Gómez y se pronunció sobre los molinillos. Eso es, Teruel. Más leña al fuego, bueno, no, que contaminaría, más viento al molino, en este caso de Begoña Gómez. Insisto, no nos podemos perder detalle de esta información que firma hoy Carlos Cuesta en Libre Mercado. Tenemos más asuntos también relacionados con el medio ambiente y con estas políticas. Hablabas tú de políticas woke, podemos decir sí, de las políticas woke también medioambientales. Rusia financió las campañas anti-fracking para mantener su poderío energético sobre Europa. Es una información que firma Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado y en la que nos cuenta cómo el gigante ruso inyectó más de 82 millones en organizaciones no gubernamentales y grupos ecologistas para blindar sus exportaciones de gas natural al continente. ¿Cómo? Haciendo que estas organizaciones presionaran a los poderes políticos y condujeran el mainstream en contra precisamente de tecnologías como el fracking, que, habría que decirlo, hay estudios que dicen, que afirman que, por ejemplo, en España, gracias al fracking, podríamos obtener pues suministro de gas para los próximos 70 años. Ahí es nada para lo que tenemos encima. Oye, la que se ha montado con la bajada de impuestos anunciada por Moreno Bonilla, la verdad es que sigue la política fiscal de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero claro, el impacto que tiene que esto lo anuncie Andalucía, el impacto global que podría tener, porque yo creo que estamos ante una propuesta que es de grupo, no es una propuesta que se va a quedar única y exclusivamente en Andalucía y en Madrid. Yo creo que Feijóo también está detrás de todo esto y todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular van a seguir en la misma línea. Hombre, costaba, después de lo que sucedió en el pasado en el gobierno de Rajoy con el ministro Montoro subiendo los impuestos después de anunciar que se bajarían, costaba darle la vuelta a la tortilla, pero parece que lo están consiguiendo precisamente con esta iniciativa de Moreno. Estas bajadas de impuestos aparecen hoy prácticamente en todos los periódicos económicos. En Expansión nos cuentan cómo Moreno invita a los catalanes a trasladarse a Andalucía con su rebaja fiscal, y en El Economista encontramos cómo las 5 autonomías del Partido Popular, y aquí lo que decías tú, Rosana, no es una cosa solo de Andalucía o de Madrid, sino que es una política que Feijóo parece que quiere hacerla marca PP. Las 5 autonomías del Partido Popular bajan este año los impuestos clave, reducen IRPF, patrimonio, sucesiones y actos jurídicos documentados. Bueno, esto parece que va a molestar mucho a la izquierda, que ya está en campaña precisamente contra Núñez Feijóo y contra los varones populares que están llevando a cabo estas políticas, porque son políticas que escuecen. Al final, curiosamente, no curiosamente, sino consecuencia de este tipo de políticas, al final estas comunidades son las que más están compitiendo por traer inversiones, mientras otras, como Cataluña, que es campeona en impuestos, vacían su comunidad autónoma. Pues nos vamos a quedar aquí, luego te escuchamos a partir de las 9 en la apertura de la bolsa. Muchas gracias, Luis. Bueno, un placer. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y enseguida regresamos con más información, con esa entrevista anunciada a Guillermo Díaz, y luego la tertulia hoy con Paco Maruenda, Jano García e Ignacia de Pano.